Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos esta tarde al Auditorio del Museo del Prado para escuchar esta conferencia sobre Los objetos hablan, una exposición que ha organizado el Museo, que ha organizado el Museo del Prado en colaboración con la obra social La Caixa y que he tenido la suerte y las responsabilidades de organizar, de comisariar desde el área de educación. Me presente, me llamo Fernando Pérez Suescon y trabajo en el área de educación como responsable de contenidos didácticos. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, en el año 2009 el Museo del Prado firmó un convenio con la obra social La Caixa para el desarrollo de una serie de actividades escolares, lo que denominamos el programa El arte de educar, que en principio iba desde tercero de educación primaria hasta alumnos de bachillerato. Y dentro de esas visitas preparamos una serie de dosieres y materiales para profesores asociados a varios itinerarios. Uno de ellos genérico, Hablemos de Arte, que hablaba de todas las colecciones del museo. Otros temáticos, que eran recorridos transversales, Visiones del cuerpo, Los objetos hablan, Escenarios e imaginar la divinidad. Y recientemente, este curso académico, 2013-2014, hemos incorporado dos nuevos itinerarios para los primeros niveles escolares, para los niños de infantil y primeros ciclos de primaria, titulados Del museo al aula, y que, como le digo, de esa manera cubrimos todos los ámbitos educativos, todos los niveles educativos hasta finalizar en el bachillerato. Pues bien, partiendo de uno de esos itinerarios, llamado Los objetos hablan, desde la dirección del museo se nos encargó a la educación, en concreto a mí, preparar un itinerario, preparar una exposición temporal que iba a recorrer varios lugares de la geografía española. En principio es una exposición que ya ha estado en Gerona, en el CaixaForum de Girona. Tiene aquí unas imágenes, estuvo allí del 23 de octubre al 26 de enero, en un antiguo palacio gótico del siglo XV, con sus particularidades, sus arcos de piedra, como pueden ver aquí, y que desde esta semana se encuentra en el CaixaForum de Lleida, que es un antiguo cine modernista, construido a comienzos del siglo XX y que desde el año 85 forma parte de la Caixa. Tiene ahí una imagen de la fachada, de la antigua sala de proyección que hoy se mantiene como auditorio. Y allí la exposición va a estar desde el 20 de febrero hasta el 20 de julio, es decir, exactamente 5 meses. Es un edificio, una sala de exposición bastante compleja. La imagen de la izquierda es el vestíbulo de entrada, pero luego la sala de exposiciones se encuentra en el sótano. Hay que bajar por esas escaleras, bastante complicado el acceder a ella con las obras, sus cajas, y luego la propia disposición de las salas es bastante compleja, no son salas demasiado grandes, sobre todo verán que no tienen demasiada altura la primera parte, la parte de la derecha, con un pasillo estrecho, lo que tienen ustedes en la parte inferior de la imagen, que ya les mostraré, unas ciertas particularidades que nos obligan a cambiar un poco nuestro proyecto inicial. Como les he dicho, ha estado en Girona, ahora está en Lleida, en septiembre irá a Tarragona y posiblemente después alguna otra sede más, quizás Zaragoza y quizás alguna más. Es una exposición que está integrada única y exclusivamente por obras del Museo del Prado. 52 pinturas y 8 piezas de artes decorativas, que ofrecen una visión, creemos que bastante didáctica, sobre la importancia que los objetos tienen en nuestra vida. Objetos que consideramos depósitos de la memoria, porque todos nosotros, desde que somos niños, nos relacionamos con objetos, coleccionamos cosas, atesoramos, usamos cosas para vestirnos, para trabajar, para divertirnos. Entonces, hacemos un recorrido sobre ese tipo de cosas. Y además, creemos que hacer una exposición de este tipo, organizada desde el área de educación y con este sentido temático y didáctico, nos permite hacer muchos juegos, tanto temporales como geográficos. La exposición abarca desde el año 1559, que tenemos una medalla de Felipe II, hasta la segunda década del siglo XX, 1910-1920, con un cuadro de Cecilio Pla. Y encontraremos obras de pintura española, escuela flamenca, italiana y francesa. Y además todo ello
colocados uno junto a otro, podrán ver, les pondré una imagen, son, sin ningún problema, un cuadro del siglo XVII con otro del siglo XIX, algo que no estamos acostumbrados a ver aquí en el museo, en nuestras colecciones, que están organizadas con un criterio más académico, ¿no?, más lineal, ¿no?, desde el punto de vista de la historia del arte. Es una exposición que está dividida en cuatro apartados temáticos. Mi idea es darles un repaso, una visita, una experiencia, entre comillas, permítanme la expresión, una visita virtual por la exposición, ¿no?, ya que es una exposición que no va a poder estar aquí, aunque en principio no está previsto que venga a Madrid, pues que ustedes conozcan qué obras forman parte de ella. Como verán, algunas son obras conocidas, es decir, obras que han estado colgadas en nuestras salas hasta el mes de octubre, cuando nos las llevamos a Girona. Otras forman parte de nuestros depósitos y hemos levantado temporalmente, del Museo de Oviedo, del Escorial, del Museo de Vilanova y la Geltrú, del Museo de Pontevedra, y otras, sin embargo, son obras que habitualmente están en nuestros almacenes. Algunas han formado parte de exposiciones itinerantes, como las que dedicamos al retrato, como las que dedicamos al bodegón español, y otras, digamos, son, entre comillas, descubrimientos. Son obras conocidas, pero que llevaban muchos años sin ser expuestas o nunca habían formado parte de ninguna exposición, ¿no? Todos ustedes creo que son conscientes de la riqueza de los fondos de las colecciones del museo. Pues bien, la exposición no puede tener mejor comienzo, creemos que con una obra maestra, con este retrato de la duquesa de Abrantes pintado por Goya, que abre la exposición y concretamente el apartado titulado La clave está en el objeto, que lo planteamos como una especie de aperitivo, en una toma de conciencia, en la cual los visitantes les invitamos a que se paren delante de esos cuadros y sin ningún tipo de miedo ni ningún prejuicio, se dediquen a observar esos cuadros y ven qué información pueden sacar de ellos. Porque los objetos hablan, pero queremos que también haya un diálogo, ¿no?, y que los visitantes se reconozcan en algunos de esos cuadros. Como conocen, este cuadro está expuesto habitualmente en nuestras salas, un retrato de un aristócrata, miembro de la familia de los duques de Osuna, muy relacionada con Goya, donde la vemos vestida a la moda imperio, con un tocado de flores a la moda de la época, pero lo más importante, lo más destacado es ese papel que ella tiene en las manos. No es un libro de oraciones, no es una carta, es una partitura musical. De esa manera, Goya nos está hablando de la esmerada educación musical que tenía esta joven, que tenía su familia y la importancia que conceden a la música. Por eso está haciendo, digamos, una ostentación de esa partitura, ¿no? La clave de este cuadro, el elemento más importante, es esa partitura, que además le sirve a Goya para colocar el nombre de la retratada y colocar su firma. Y además, si pueden ver, en un primer momento situó su firma aquí, está puesta a lápiz, Goya, 1816, después decidió ponerla más abajo, más discreta y un poquito más pequeña. Tener una imagen de este primer ambiente, donde también se encuentra esta Santa Faz de Jacopo Amigoni, donde el elemento destacado es esa Santa Faz, ese sudario que recoge el rostro de Cristo. O en la misma línea tenemos un cartón para tapiz, en este caso realizado por José del Castillo para el tocador de la princesa de Asturias, la futura reina María Luisa en el Palacio del Pardo, que también nos sirve para hablar de los cuadros como herramienta de trabajo. En este caso es un cartón para tapiz, no es una obra definitiva, es una herramienta de trabajo para los tapiceros. O un retrato de familia, un género poco habitual en la pintura española, pero que tiene un cierto desarrollo en el ámbito sevillano. En este caso es un cuadro de Valeriano Domínguez Becker, el hermano del famoso poeta Gustavo Adolfo, que muestra a un pintor carlista y su familia, y donde nos está reflejando los intereses artísticos, culturales, las inquietudes de esa familia, ¿no? Ella interesada por la música, tocando ese piano vertical, él dedicado a la pintura, pintando un retrato, una escena bélica, quizás en relación con su profesión, ¿no?, de militar. Pueden ver esa casaca, el pantalón rojo y sobre todo la boina azul sobre los libros, nos habla de esa afiliación carlista.
Pero también nos habla de una familia de un cierto abolengo, con el retrato de ese antepasado que aparece en la parte superior izquierda, o la escultura del fondo, que es una copia del famoso Antinó del Belvedere, ¿no? Es decir, una familia con inquietudes culturales. También como herramienta de trabajo, parecido al cartón para tapiz de José del Castillo, tenemos esta mesa revuelta de Flipar, una obra de finales del siglo XVIII, que seguro que todos ustedes, o muchos de ustedes conocen. Es una obra que está vinculada a una de las consolas, de esas mesas de piedras duras que tenemos en el museo. Es el modelo preparatorio para esa consola. Pensamos en llevarnos las dos cosas, el modelo y la consola, pero realmente pesa demasiado y, como ya les he contado, bajar por esas escaleras con una pieza de estas que pesa 300 kilos, pues es un poco complicado. Bueno, nos valía con el cuadro. En principio, la mesa de piedras duras reproduce con fidelidad el modelo de Flipar, con alguna historia, algún elemento curioso, como esto que tenemos aquí. A ver si me sale el... no. Bueno. Encima de ese cuadro ven en la parte superior un libro, les pongo un detalle. Es curioso, en el modelo, que es lo que tienen a la izquierda, ese volumen es la historia del Quijote, la historia de Don Quijote, el tomo 1, y sin embargo, cuando fue hecho el tablero de piedras duras en el taller del Buen Retiro, en el laboratorio de piedras duras del Buen Retiro, lo convirtieron en un volumen de la historia natural de Plinio. No sabemos muy bien a qué se debe ese cambio. Es una reflexión sobre las artes liberales, ¿no? Por eso nos habla de la música, de la pintura. Pueden ver a la izquierda una zanfoña, ahora les pondré algún detalle. Varios cuadros, uno de ellos lo ven en la parte inferior, un cuadro en silueta, ¿no? Un género de pintura que se empieza a desarrollar en esta época. O varios cuadros, lo de la izquierda, con anamorfosis. Saben que anamorfosis es la distorsión de forma, ¿no? Cuadros o pinturas que solo se pueden ver bien desde un determinado punto de vista, ¿no? En este caso tendríamos que agacharnos para ver este cuadro a través de este agujero que hay aquí. Y que ahora no marca, pero bueno. Y lo que son las cosas, una vez que ya conocíamos el cuadro, lo habíamos estudiado, y no fue hasta que lo tuvimos colgado en Girona cuando de repente nos dimos cuenta, también parecía oportuno, no parecía escogido es profeso, que esta figura que tienen aquí es un cagané. Es uno de esos cagones típicos de los belenes catalanes, un campesino, ¿no?, que se ha bajado los pantalones y está haciendo sus necesidades. Pero es muy curioso, fíjense también, lo que tiene delante es una lupa, ¿no? Es un juego visual. Algo que normalmente sirve para que las cosas se vean mejor, para agrandar una imagen, aquí sirve para ocultar las vergüenzas de este campesino. Te digo que no aparecía recogido en ninguno de los catálogos ni libros del museo y que nos dimos cuenta una vez que el cuadro ya estaba colgado allí. Pero posiblemente la obra más destacada de esta primera sección es este Charlatán Sacamuelas, un cuadro de Theodor Rombouts, un pintor flamenco, pero que ha estado en Italia, que conoce la estética caravallista. No es un cuadro tenebrista, pero sí hay importantes juegos de luces y sombras, y que nos muestra uno de esos médicos ambulantes que se dedicaban a ejercer su profesión por las calles. Recuerden todos ustedes la famosa extracción de la piedra de la locura del Bosco o de Van Hemesen. Y en este caso habría que destacar dos cosas, ¿no? Primero, los gestos, ¿no?, las actitudes de los personajes participantes, ¿no?, en las cuales se recrea el pintor, y por otro lado el bodegón sobre la mesa, ¿no? Fíjense, ¿no?, el detalle del curioso que se ajusta las gafas para intentar ver mejor lo que está ocurriendo, o el otro que nos está diciendo que a ella le han quitado 2 o 3 muelas porque ya está mellado. O lo mismo el gesto de ese dolor contenido de este joven que mira al dentista, y si se han fijado, el dentista no le está mirando a él, nos está mirando a nosotros, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo ese paciente tiene la mano derecha cogiendo el respaldo de la silla, apretando con fuerza, y la otra mano abierta, ¿no? Es ese juego de compensación. Abre una mano y cierra la otra del dolor. Pero, como les decía, junto a ese interés por los gestos, por las actitudes, por las expresiones, lo más llamativo es este espléndido bodegón de instrumental quirúrgico que ese médico ha dispuesto sobre la mesa para realizar su trabajo.
Creo que la visita al dentista no es agradable para nadie y, sobre todo, viendo estas cosas, a mí ciertamente se me quitan las ganas, ¿no? Son objetos reales representados con absoluta fidelidad, ¿no? Junto a los cuales podemos ver una serie de títulos certificados, posiblemente eran falsos, ¿no? Pero bueno, lo que él llevaba para demostrar su credibilidad o su profesionalidad, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, este bote, que pone es un ungüento egipcio, sabemos que es una fórmula conocida, es un ungüento que se aplicaba contra la gangrena dental, que se hacía con miel blanca, vinagre concentrado y cardenillo pulverizado, ¿no? Tenemos recetas de la época que nos hablan de eso, ¿no? Y que el pintor reproduce con fidelidad. Pues bien, junto a esos falsos, yo digo falsos, supongo, diplomas que aparecen en la mesa y que pueden ver ustedes ahí, la mejor carta de presentación para este charlatán la lleva consigo. Y es ese collar que lleva colgado, si se fijan, es un collar de muelas. Son los trofeos, ¿no? Igual que los indios arrancan cabelleras y se las cuelgan, aquí ocurre lo mismo. Él luce con orgullo en las muelas que ha extraído a otros pacientes anteriores. En ese objeto está la clave de todo el cuadro, el sentido de todo el cuadro. La segunda sección se titula Los objetos nos retratan y hacemos un repaso, por eso, la importancia que los objetos tienen en nuestra vida diaria. Pues así, junto a alguna escena costumbrista, como esta de Francis Cabot, de finales del siglo XIX, donde nos muestra un interior burgués, una casa importante, ¿no? Con algún cuadro religioso, espejos, biombos, una criada, nos habla de un ambiente de cierto nivel. Pues tenemos una serie de retratos, como este que es un retrato muy conocido de Pompeo Batoni. Si ustedes saben, Pompeo Batoni es un pintor italiano que se dedicaba a retratar a los nobles ingleses que llegaban a Roma realizando el Grand Tour. El Grand Tour era ese viaje de estudios, ese viaje de formación que realizaban los nobles ingleses, sobre todo en el siglo XVIII, que recorrían toda Italia, por lo menos por Roma pasaban todos ellos, y que acostumbraban a pedir ser retratados con alguna de las antigüedades que habían comprado, como en este caso un busto de la emperatriz Faustina que tenemos ahí, o a veces aparecen delante del Laoconte del Vaticano o de la Ariadna, y que en este caso, aparte de esa escultura, en las manos sostiene este mapa de la península italiana para decirnos, ¿no?, que él ha visitado todo eso, ¿no? Un mapa que le sirve al pintor también para colocar su firma, ¿no? Pompeo Batoni, Pixit, Rome, 1778. O tienen aquí el autorretrato que se hace Carlos María Esquivel, un autorretrato muy barroco, ¿no? Esa idea del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Se autorretrata por medio de un cuadro donde aparece su imagen, parcialmente cubierto por una cortina, y donde nos muestra en primer plano sus herramientas de trabajo, ¿no? Pues algún libro, la paleta con los pinceles, una escultura que le puede servir de modelo, y un libro que está abierto y donde vemos unos huesos. ¿Lo ven? Pues es muy curioso porque ese libro es el Tratado de Anatomía Pictórica que escribió su padre, el famoso pintor romántico sevillano Antonio María Esquivel. Es un libro que explica cómo pintar los huesos y que tenemos la suerte de conservar en el museo, en la biblioteca del museo. Tenemos el manuscrito de Antonio María Esquivel. Si fijan, es curioso, en el libro, en el original, la lámina aparece a la izquierda. Su hijo la ha invertido con toda libertad para poderla colocar en la página derecha y de esa manera que no quede oculta, ¿no?, por la paleta. Pues esos guiños que hemos tratado de hacer o que he tratado de hacer a las colecciones del Prado y a nuestra historia. Hay una parte importante dedicada a indumentaria, como obra destacada. Además que no es un efecto buscado, pero sí conseguido. Es este retrato de don Julián Romero arrodillado ante su santo patrón, que realmente da la sensación de que está arrodillado en el suelo, porque si se fijan, el cuadro está casi a nivel del suelo, ¿no? Por eso que les comentaba de que las salas tienen sus limitaciones, techos relativamente bajos. Es ese retrato que durante mucho tiempo ha colgado en nuestras salas como una obra del Greco y que ahora se sitúa un poco en la órbita del pintor. Se habla más bien de un seguidor del Greco y no de una obra autógrafa del maestro.
donde nos muestra un importante caballero, miembro de la Orden de Santiago, que luce con orgullo su capa blanca con la cruz roja y que está acompañado por su santo patrón. Durante algún tiempo se dijo que podía ser San Julián, por ser el santo homónimo, o San Teodoro. Pero si ven aquí claramente esas flores de lis sobre un fondo azul, nos habla de la monarquía francesa y nos habla de San Luis, rey de Francia, que encabezó una de las cruzadas, que fue un caballero, fue un militar, igual que este importante caballero, don Julián Romero, que participó en las campañas de Flandes e Italia. La obra que se ha escogido como imagen de la exposición es ese retrato que ven justo ahí enfrente a la derecha, por eso es lo primero que se ve cuando se entra en la sala, junto a otros retratos femeninos. Es el retrato de Isabel de Francia, reina de España. Es un retrato que se hace hacia 1615, momento en que ella, que es hija del rey Enrique IV de Francia y María de Medici, se casa con el príncipe Felipe, el futuro Felipe IV, el rey de España, al mismo tiempo que su hermano Luis XIII, se va a casar con una hermana de Felipe, que es la infanta Ana de Austria. Eso es un doble matrimonio, un doble enlace matrimonial entre las dos dinastías, entre las dos familias reinantes, ¿no? En Francia y en España. Y es muy posible que este retrato se haga con motivo de esos esponsales, quizás ese joyel que ella luce con orgullo, en un gesto además muy característico del pintor de llevar la mano hacia el pecho, enseñando ese joyel, quizás pueda vincularse con un joyel que sabemos que Felipe le regala a su prometida. No es exactamente el mismo. Recientemente ha aparecido un estudio sobre ese joyel. Es un poco distinto, pero quizás pueda situarse un poquito en esa línea, ¿no? Lo que es claro es que es una pieza importante para ella y toda nuestra atención se dirige hacia ese gran joyel. A su lado tenemos este conocido retrato, en principio de una anónima dama de la corte española de época de Felipe II, pintado por Alonso Sánchez Coello hacia 1570. Hoy se le conoce como la Dama del Abanico. Antiguamente se ha hablado de una infanta española, y si se fijan no les he puesto en detalle, pero esos labios, sobre todo el labio inferior tan prominente y el mentón saliente, seguramente es un miembro de la familia real, alguna de las infantas españolas, no sabemos quién. Pero lo destacado es el atributo, el objeto que hoy da nombre al cuadro, ese abanico, ¿no? El abanico, que es un objeto de lujo, exótico, que llega a Europa a finales del siglo XV, comienzos del XVI, a través de Portugal, proveniente de sus colonias orientales, y que rápidamente se convierte en un objeto de lujo, asociado a la moda femenina. Pues bien, frente a este retrato del año 1570, colocamos este otro retrato, 300 años posterior, pero donde volvemos a encontrar a una mujer, igual con un abanico, en sentidos totalmente distintos, ¿no? Frente a la austeridad y la serenidad y seriedad de este retrato cortesano, nos encontramos un retrato mucho más sensual, ¿no? Tanto el vestido que lleva ella, esa blonda, esa chaquetilla torera o esa mantilla que le tapa un poco el escote, como sobre todo el propio abanico, que es un abanico de plumas, mucho más delicado, o incluso el gesto, fíjense, la otra lo estaba agarrando con fuerza, aquí simplemente lleva ese cordoncito sujeto por el dedo meñique. Pero vemos cómo pasan los años y el abanico sigue siendo un importante atributo femenino, nos habla de esas modas sociales. O igual que en relación con la moda femenina, pues este sombrero también sujeto a una cinta o esta sombrilla. En este retrato de Cecilio Pla, que representa a estas mujeres, saben, a principios del siglo XX se pone de moda ir a la playa, ¿no? Es lo más chic, ¿no? Y conocen todos ustedes los cuadros de Sorolla, la playa del Cabañal, o esto posiblemente es la playa de las Arenas en Valencia, ¿no? Que se considera el acudir a la playa como un signo de distinción y prestigio social. Esta es la obra que les decía, la obra más moderna de la exposición en cuanto a cronología, un retrato de 1910-1920. Tenemos un microapartado, 2 obras dedicadas al mundo infantil, con este espléndido retrato pintado por Mengs, que representa a los archiduques Fernando y Mariana de Austria. Son los nietos del rey Carlos III, y posiblemente es Carlos III el que encarga este cuadro, este retrato de sus nietos. Son los hijos de su hija María Luisa y de su esposo Leopoldo de Habsburgo, los grandes duques de Toscana, que después él se convertirá en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y que apenas
La pequeña Mariana no ha cumplido el año de edad, su hermano Ron está a punto de cumplir los 2 y que cada uno de ellos lleva un objeto en las manos. En el caso de ella simplemente es una anilla de marfil, a medio camino entre un sonajero, un mordedor, no es ni una cosa ni otra, pero podríamos ponerlo en esa línea. Pero fíjense él, con apenas 2 años, cómo está sujetando ese colgante, ese broche, esa joya, es el toisón de oro, ¿saben? Que es el símbolo de la monarquía española, en principio con un origen borgoñón y asociado a los Habsburgo, pero que después se convierte en símbolo de la monarquía española y lo utilizan también los Borbones, ¿no? Pues se supone que él será el siguiente, será el heredero, su padre no, el siguiente emperador, y por eso nos está mostrando su dignidad imperial a través de ese toisón. O un cuadro curioso, esta niña con muñeca de Ignacio Pinazo. En las salas tenemos varios cuadros de Pinazo que casi siempre retrata a sus hijos, ¿no? La lección de memoria, niños dibujando. En este caso es un cuadro muy, muy moderno en cuanto a concepción, ¿no? Vinculado al mundo impresionista. Fíjense, en la parte inferior izquierda es una lámpara. Es la pantalla de una lámpara que estamos viendo desde arriba. Es una toma casi fotográfica, ¿no? Es un cuadro muy, muy espontáneo, muy ligero, que relata ese ambiente familiar, ¿no? Y la niña, lo que les decía, ¿no? Con qué fuerza coge tanto esa muñeca como la pandereta que tiene encima de las rodillas. Continuando dentro de la sección de los objetos nos retratan, hay un apartado dedicado a los bodegones. Es muy fácil establecer, ¿no? Diferencias regionales o nacionales con respecto a la comida, ¿no? Y cuando viajamos muchas veces aprovechamos, ¿no? para comer lo típico de un lugar, ¿no? Pues en este caso queríamos jugar un poquito con la misma idea y establecer un contraste entre los bodegones españoles de cocina, duros, austeros, bastante secos. En este caso no es de cocina, pero bueno, es un bodegón de Juan van der Hamen, de 1622, en la línea de los bodegones de Sánchez Cotán, el iniciador del género en la pintura española, donde siempre nos va a mostrar los objetos en el alféizar de una ventana o sobre una mesa con un fondo neutro, un fondo negro, que hace que los objetos se recorten perfectamente. En este caso, lo más destacado de estos bodegones es el equilibrio, ¿no? La tranquilidad que transmiten. En este caso es un bodegón de dulces, ¿no? Donde vemos un cesto de mimbre con todo tipo de rosquillas, galletas, bizcochos y una serie de cajitas y botes, ¿no? Pues hablamos de jaleas, de mermeladas, de arropes, y que nos habla de todo ese mundo de la confitería del barroco asociada a la hospitalidad, ¿no? A la atención a los invitados. Mucho más duro este bodegón de Ignacio Arias, un poquito posterior, de 1652, donde nos muestra diferentes cacharros de cobre, de latón, con esos espárragos en primer plano, o esos animales sangrantes, ¿no? Ese cuarto cabrito que hay a la izquierda y lo otro que aparece a la izquierda, que no tengo muy claro qué es, pero que nos relaciona con Loarte o con Mateo Cerezo. Aquí hay más movimiento, pero bueno, aunque hay algunas piezas un tanto en diagonal, ¿no? Como los espárragos, todo transmite bastante serenidad. Además, los objetos dispuestos en varios escalones, como hace Van der Hamen, un famoso bodegón que tenemos de alcachofas ahora en las salas, o con Sánchez Cotán, o pasando por Antonio Viladomat, un catalán, o llegando al gran bodegonista del siglo XVIII, Meléndez, Luis Egidio Meléndez, y este es uno de los bodegones de la serie 44 bodegones que pinta para el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, para su gabinete de Historia Natural del Palacio Real y que hemos retirado, ¿no? de las salas del segundo piso para exponer aquí, ¿no? Han pasado 150 años de Van der Hamen, pero vemos la misma idea, el canto de la mesa, el fondo gris, marcando muy bien la profundidad de los objetos, diferentes planos, diferentes niveles y los juegos de luces, ¿no? Sobre todo pues, ese perolo de cobre, la jarra del fondo de barro, el plato de loza, el blanco de los huevos y de las ostras. Pues, en contraste con estos bodegones flamencos como este de Jeda, todos ustedes conocen, los bodegones flamencos son siempre mucho más dinámicos, más ricos. Siempre aparecen manteles, que en España no, siempre hemos sido mucho más austeros en ese sentido, ¿no? En los bodegones flamencos siempre aparecen manteles, pero además manteles que están parcialmente recogidos, que no cubren toda la mesa. Es decir, vemos el mantel, pero vemos también la mesa, donde siempre aparece algo caído, ¿no? Que nos habla un poco parece que ha ocurrido algo, ¿no? Son mucho más fotográficos, casi reproduce una instantánea, ¿no?
Yo digo, siempre hay algo caído, siempre hay un limón a medio pelar, ¿no? Siempre hay, como en este caso, como pueden ver ahí, un cuchillo que sale hacia afuera para marcarnos, ¿no?, esa profundidad espacial. Este bodegón de Geda es del año 33, muestro aquí un detalle. Importante también todo el mundo de los reflejos en el cristal, en el vidrio, ¿no?, que siempre va a reflejar en la ventana o el espacio en el cual estamos nosotros. Normalmente a través del vidrio, pero también a veces a través de la plata, como en este bodegón de Benedetti. También es aunque suena italiano, es un pintor flamenco, que nos muestra también un rico bodegón, en este caso en un gran salón, ¿no?, una habitación con grandes columnas. Ven la misma idea del mantel y todo lo que les contaba. Esas uvas que dan gusto, me parece que nos invitan a cogerlas, ¿no?, ese brillo que tienes, ¿no?, llenas de carne, ¿no? O ese limón que veíamos ahí a medio pelar junto al cuchillo, o lo que tenemos detrás, que es una especie de jamón, lacón cocido. Se ve perfectamente la piel, la grasa. O varios recipientes, como fíjense, permítanme la licencia, podemos vernos reflejados en esta jarra de plata, ¿no?, junto a la imagen de la ventana. Yo creo que esto no va a funcionar, pero no, se acaban las pilas. Suele pasar. Pues en la parte inferior, en el centro, aparecen varias figuras un poco borrosas, ¿no?, que sería el espectador, ¿no? O lo mismo, fíjense a la derecha, es una copa de vidrio muy ligera, muy esbelta, que está parcialmente llena de vino, marca la línea del vino justo por encima de esa especie de cornisa o del alféizar de la ventana, pero continúa la copa hacia arriba, ¿no? Pero es tan transparente, ¿no?, que se confunde con el fondo. Continuarían aquí un poquito los bodegones, ¿no? Ahí al fondo tienen el Geda, o a la izquierda es el Meléndez. O tiene aquí un bodegón a medio camino entre el mundo español y flamenco, ¿no?, un bodegón de Tomás Yepes, el valenciano, es bastante más complejo, más rico, más recargado, ¿no?, donde junto al cesto de mimbre con los panes o las frutas colgadas, ¿no?, naranjas y limones a la derecha, membrillos a la izquierda. Me llama la atención ese plato de asado, ¿no?, posiblemente parece una especie de capón, gallina, o sobre todo lo más llamativo, fíjense, esa empanada que aparece a la derecha, que tiene una forma de dragón bastante extraña, realmente espectacular. O en relación con el mundo de los alimentos, mostramos este cuadro de Jerónimo Jacinto Espinosa, unos vendedores de fruta, donde vemos a la izquierda un estudiante que está, pues se dice que es un estudiante por el tipo de traje que lleva, ¿no?, que está comprando algo de fruta. Y es súper interesante, fíjense, ese pañuelo que él está mordiendo, está sujetando por una punta. Es decir, no tiene una cartera, sino que guarda las monedas en un pañuelo anudado. Y lo que está haciendo es apretar ese nudo para no perder las monedas, ¿no?, las monedas que le sobran después de haber pagado. Con detalles curiosos e interesantes, podemos fijarnos en esas monedas que está depositando sobre la mano de la vendedora. O el campesino de la derecha que ya está comiendo, está disfrutando de un melón. Y si se fijan bien, se le ha quedado una pepita de melón pegada debajo de la nariz. Eso pasa, ¿no?, cuando comemos melón y está muy maduro, las pepitas. O esa fruta que hemos visto está jugosa, está en su punto justo de maduración, hace que acudan las moscas. Si ven en el antebrazo, en la parte superior izquierda de la imagen, ¿no?, en el antebrazo de él, o abajo a la derecha, encima de las uvas, aparece otra mosca, ¿no? Son detalles de realismo que realmente no sabemos si son reales o no, ¿no? Ven, esto es lo que les decía de la imagen, ¿no? Pues las dos salas además están a diferente nivel, hay un pasillo estrecho que comunica. Pues, la parte de los bodegones termina en esta pared, aunque luego gira hacia la derecha, pues, con un cuadro de Luis Tristán, una última cena. Luis Tristán, saben que fue discípulo del Greco, ¿no?, donde aquí hay algunas figuras que nos recuerdan al Greco en cuanto a estética o fisonomía, pero donde nos interesaba sobre todo destacar ese bodegón sobre la mesa, bastante rico para lo que suele ser acostumbrado en las últimas cenas, donde volvemos a encontrarnos, tomado del mundo flamenco, ese cuchillo sobresaliendo, ¿no?, para crear una sombra y marcar la perspectiva. Y es de lo más curioso también, junto a la jofaina y la palangana que aparece ahí, que lo ven, seguro que ustedes recuerdan la última cena de Juan de Juanes que tenemos aquí en el museo, pero lo más destacado es ese perrito, ¿no?, que está ahí
esperando a ver si Judas le da algo, pero Judas no le va a dar nada. Bastante tiene con coger las monedas, ¿no? Un elemento bastante extraño. Y terminamos la parte de comida con una alusión, aunque hoy no está tan bien visto, pero hay que reconocer la importancia que el tabaco ha tenido a lo largo de la historia, y hemos escogido para eso dos obras, ¿no? Una escena de fumadores de David Teniers, o del taller de David Teniers, donde nos encontramos muchísimas escenas de taberna, donde aparecen eso, bebiendo, fumando, que aparecen uno liando el tabaco, el otro fumando, entrando por la puerta, y seguro que ustedes han visto, en muchísimos cuadros de Teniers aparece un elemento gracioso, anecdótico, un personaje que suele estar vomitando o que suele estar orinando, ¿no? Como tenemos aquí en este caso, si lo ven ahí detrás de la puerta, ni siquiera ha salido fuera a hacer sus necesidades y está orinando encima de un barreño. Detalle de cotidianidad. Y junto a eso tenemos un cuadro curioso, a mí me gusta mucho. Es un retrato pintado por Sorolla, de un pintor amigo suyo, Antonio Gomar, un pintor especializado en paisajes, que tiene un formato muy apaisado, un formato poco habitual para los retratos, pero que Sorolla suele utilizar para los retratos de sus amigos. Un formato casi fotográfico, ¿no?, que podríamos vincular con el interés de Sorolla por el mundo de la fotografía, y donde vemos que está recostado, plácidamente recostado en esa silla, ¿no?, posiblemente después de haber comido, y fíjense cómo se está sosteniendo un cigarro entre las manos, cuyo humo sube por delante de su traje y casi pasa un poquito por delante de su rostro. Desde aquí se ve un poquito la imagen un poquito oscura, pero... Y el apartado dedicado a los objetos nos retratan termina con una pequeña alusión que posiblemente las nuevas generaciones no entiendan tan bien como nosotros, ¿no?, que es el tema de los atributos y símbolos parlantes de los santos y de los dioses, ¿no? Nos falta el bote de ungüentos, pero seguro que todos ustedes reconocen a esa mujer rubia, con larga cabellera, parcialmente desnuda, con una calavera en la mano y un crucifijo a su lado, como la imagen de María Magdalena, ¿no?, la pecadora arrepentida, en este cuadro de Luca Giordano, en torno al año 1660. O si vemos a un joven, en este caso un adolescente, junto a un cordero y un río, unas aguas, pues identificamos claramente a San Juan Bautista, ¿no? No sé si se ve un poquito oscura la imagen, pero en la parte inferior izquierda podemos ver ese nacimiento del agua, un arroyo, ¿no? O lo mismo podríamos decir del mundo de los dioses, ¿no? En este cuadro de Van Loo, un pintor rococó que viene a España en 1737 para trabajar para Felipe V, vemos aquí retratada a la diosa de la caza, la diosa Diana, a la cual reconocemos por esa piel de leopardo que tiene sobre las rodillas, o en el ángulo inferior derecho pueden ver el arco, el carcaj con las flechas, el creciente lunar sobre la cabeza, son los atributos de la diosa Diana. Despista un poco esa pulsera de perlas que lleva en la mano. Yo nunca me he imaginado a Diana así, ¿no? Pero bueno, que entra dentro de esa estética rococó, que busca relacionar el mundo de la aristocracia con el mundo de la naturaleza, en estas imágenes cargadas de sensualidad, ¿no? Más convencional sería este cuadro de Rubens y su taller, que nos muestra a Hércules realizando uno de sus trabajos, en este caso luchando con el dragón del Jardín de las Hespérides, y donde reconocemos al héroe por su fisonomía, ¿no?, siempre barbado, vestido con la piel del león de Nemea y llevando en las manos esa maza o esa clava, que eso es uno de sus principales atributos. Les he dicho que en la exposición hay pinturas y hay objetos reales. Todavía no hemos llegado a los objetos reales, tridimensionales, pero aquí ya tenemos un anticipo en este bodegón de armas y pertrechos de caza, una obra en la que nos encontramos objetos que parecen reales, ¿no? Lo que nos encontramos es una superficie blanca en la cual hay varios clavos y escarpias metidos en la pared, de la cual cuelgan diferentes objetos relacionados con la caza, ¿no? Pues varias pistolas, un cuchillo de monte, varios cuernos para guardar la pólvora, un reloj. Incluso fíjense a la izquierda, alguien ha intentado meter un clavo y no ha podido clavarlo y ha quedado ese desconchón en la pared, ¿no?, como suele pasar a veces en casa.
Pero lo más curioso ¿no? son las sombras que proyectan esos objetos sobre la pared y que los convierte casi en tridimensionales, ¿no? Es lo que denominaríamos un trampantojo, ¿no? Un engaño al ojo. Es un cuadro que pinta Vicente Victoria, un canónigo valenciano que está trabajando en el cambio de siglo entre el XVII y el XVIII, que se fecha hacia 1700, pero que lleva una firma apócrifa de Diego Velázquez, que no sabemos si es un guiño una broma que gasta el propio pintor, o es una firma que alguien pone posteriormente para tratar de vender o dar salida a la obra en el mercado como una obra de Velázquez, vinculándolo con sus retratos de cazadores o con la cabeza de ciervo que tenemos aquí expuesta. No sé si ven justo casi en el centro del cuadro, en la vertical, encima del cuerno de la izquierda, también vemos una pequeña mosca. También esa idea, Pero es curioso, las moscas nunca provocan sombras, ¿no? Los objetos sí, pero la mosca no da sombra. Incluso es otro guiño, ¿no? Es otro juego. Retratos en los cuales los papeles son importantes, ¿no? Las herramientas, en este caso herramientas de trabajo, ¿no? Como este retrato de Rivera de un filósofo, esos filósofos de la antigüedad, con esa imagen decadente que siempre nos transmite, que en este caso, por lo que aparece en los papeles, se piensa que puede ser Arquímedes, ¿no? Antiguamente había quien decía que era Aristóteles, pero posiblemente sea Arquímedes. Un cuadro precioso, que se ve un poco oscuro, en la sala se ve mejor, eso lo digo, ¿no? Un cuadro de Gottfried Salken que nos habla de un pintor especialista en estos nocturnos, ¿no? Estas escenas iluminadas por la luz de una vela que crea fuertes contrastes de luces, que juega con el efecto de que se transparenta lo que está escrito en el papel que tiene en la mano por el otro lado, ¿no? Nos da ese juego visual. Y la exposición avanza, ya vamos acercándonos al final, ya hemos entrado en la última sala, último espacio, con el apartado de la sección titulada Un mensaje escondido, en la que reflexionamos sobre aquellas cosas aquellos objetos que nos dan una información extra más allá de la mera presentación visual, ¿no? Y que abrimos con este bodegón de Juan de Arellano, el gran pintor de flores y de bodegones, sobre todo de flores, de la segunda mitad del siglo XVII, y que en este caso nos muestra varias flores en un cesto en mimbre. Son flores que están cortadas, que ya algunas de ellas están ajadas, se han caído, tanto las que aparecen encima de esa mesa como en el propio cesto. Ven que algunas ya se están inclinando hacia abajo y que claramente es una vanitas, ¿no? Una referencia sobre la fugacidad de la vida, que nos vamos a encontrar también relacionado en otros cuadros. Fíjense es lo que les comentaba antes, esta esquina de la pared. Pues aquí nunca se nos ocurriría colocar un cuadro del siglo XIX como ese retrato que pinta Raimundo de Madrazo entre un zurbarán a la izquierda y un murillo a la derecha, ¿no? Pero una exposición de este tipo sí nos da esa posibilidad, ¿no? La clave está en el objeto y ese objeto tiene un valor simbólico. Esas flores que aparecen ahí en ese manto, en el regazo de ese fraile, nos permiten identificar a ese personaje como San Diego de Alcalá. Si conocen la historia, San Diego de Alcalá robaba panes de la mesa del convento para dárselo a los pobres, hasta que el superior de su convento un día le para porque sospecha algo y le pregunta ¿qué llevas en el hábito? Y dice, no, son simplemente flores. Y milagrosamente esos panes se convirtieron en flores, ¿no? Y es lo que está aquí mostrando, ¿no? Es un cuadro que Zurbarán hace casi al final de su vida, posiblemente para el convento de San Diego de Alcalá, de aquí, muy cerca de aquí, ¿no? de Alcalá de Henares. Flores que tienen que tener un sentido muy distinto a las que vemos aquí, ¿no? En este cuadro se llama felicitación de cumpleaños. Yo creo que hay algo más, ¿no? Ese pedazo de ramo de flores, ¿no? Esa tarjeta que ella ha recibido, que todavía no ha abierto, esa carta lacrada, ¿no? que mira con una sonrisa, ¿no? Posiblemente, pienso más, una relación amorosa, ¿no? La carta a un prometido, ¿no? Yo creo que el pintor juega con ese equívoco, ¿no? Y nos puede sugerir muchas cosas, ¿no? En este caso es, como les decía, un cuadro de Raimundo de Madrazo, ¿no? Uno de los grandes retratistas de finales del XIX, miembro de esa gran familia de pintores de los Madrazo, ¿no? Su padre y su hermano Federico fueron directores del museo, ¿no? En este caso, como en casi todos los retratos de Raimundo de Madrazo, es Aline Masson la modelo casi exclusiva de sus obras, ¿no? Y volviendo al tema de la vanitas,
Hemos escogido esta obra extraordinaria de Murillo, que ha estado colgada en nuestras salas hasta que se ha ido a la exposición. Este retrato de Nicolás de Mazur, un importante comerciante flamenco establecido en Sevilla. Era el mayor coleccionista de cuadros de Murillo en la Sevilla de su época, y que cuando es retratado por el pintor elige ser retratado no con grandes joyas o no con libros alusivos a sus negocios, sino simplemente con una calavera, ¿no? Un claro sentido, una reflexión sobre el sentido de la vida, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve ser el comerciante más rico de Sevilla si al final me voy a convertir en esto, ¿no? Polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Murillo pinta un retrato del matrimonio, él con la calavera y ella con unas flores marchitas también, ¿no? Pero no tenemos el de ella. Un detalle de esa calavera, ¿no?, como elemento destacado, ¿no? Un objeto que nos dice muchas cosas. Tenemos también dentro de esta sección del mensaje simbólico una parte infantil, ¿no?, con este retrato del taller de Velázquez, del príncipe Baltasar Carlos como cazador, un cuadro que es estrictamente contemporáneo del retrato de cazador que tenemos aquí en el museo o del retrato ecuestre que se pinta para el Salón de Reinos, ¿no?, y que es donde nos muestra al príncipe en el interior del palacio, pero abierto a un paisaje del fondo, un paisaje de la Sierra de Madrid, teniendo un arcabuz en la mano, que nos habla de la importancia que los Habsburgo dan a la caza, no solo como un entretenimiento, sino como una preparación para el buen gobierno, ¿no? Si vas de caza tienes que estar mucho tiempo quieto, tienes que saber reaccionar con rapidez, aguantar a veces las inclemencias del frío, del mal tiempo, y eso prepara para el buen gobierno, ¿no? Y eso es lo que podemos sacar de este cuadro, ¿no? Es un cuadro más que crea una tipología que luego se va a repetir muchísimo, ¿no? Les pongo aquí un detalle, es un detalle sacado de un cuadro de Teniers, de uno de esos gabinetes de pintura que pinta Teniers, y donde vemos un retrato de otro príncipe, en este caso es Carlos II, el hermanastro de Baltasar Carlos, pero que aparece en un escenario muy parecido al que estamos viendo nosotros aquí, un interior palaciego con una balaustrada al fondo y una cortina. No aparece esa referencia a la caza, pero sí es un retrato muy parecido que deriva de este. O del mundo infantil también. Queremos hablar de la mortalidad infantil. Saben que no solo en las familias reales, sino en toda la sociedad, ¿no?, la mortalidad o mortandad infantil era altísima. Entonces, eso se trataba de evitar llenando a los niños de todo tipo de amuletos para protegerles, ¿no? Por eso, esta niña, que es la infanta Margarita Francisca, la séptima de los 8 hijos que tuvo Felipe III y Margarita de Austria, aquí aparece retratada con apenas un año, con todos esos amuletos. No le sirvieron de mucho porque a los 7 años se murió la pobre, ¿no? Pero vemos amuletos, el más destacado, sobre todo, fíjense, esa campanilla que no es como mucha gente piensa, algo para saber dónde está la niña, como los cascabeles que ponemos a los gatos, a los perros, sino que es un amuleto contra el mal de ojo. Es decir, si alguna persona o alguien intentaba hacerle un maleficio, un mal de ojo, en este caso a la niña, no iba a poder hacerlo porque la campanilla le iba a despistar, ¿no? El sonido de la campanilla iba a hacer que su mirada se dirigiese hacia la campanilla y no a los ojos de la niña, y de esa manera estaba a salvo de esos peligros. Les pongo como detalle, porque han podido verlo en los últimos meses aquí, este retrato del príncipe Felipe Próspero, pintado por Velázquez, donde vemos al niño con unos amuletos parecidos, ¿no? También en este caso, trágicamente muerto pocos años después, ¿no? Pero lleva amuletos parecidos, ¿no? En este caso es una garra de tejón, un cristal de roca, azabache, ¿no?, aparte del crucifijo, ¿no? Y que nosotros relacionamos en la exposición con un pequeño relicario que tenemos, en este caso un poco moderno, del siglo XIX, con una santa faz, ven a la izquierda con Sacerdote de la Pasión, y por la parte posterior tiene unos pequeños huesos con una etiqueta, con un pequeño papelito manuscrito que nos dice que son huesos, que son reliquias de San Juan de la Cruz, el famoso santo carmelita descalzo, ¿no? Por lo tanto, nos habla de ese sentido de protección que tienen también las reliquias de los santos, ¿no?, y que en la exposición vinculamos a través de una vitrina en este sentido, ¿no? Este sería el primer objeto real o tridimensional que aparece en la exposición. Ven ahí al fondo el retrato del niño que hemos visto, Baltasar Carlos, pero quiero que vean ahora la pared de la izquierda.
El famoso retrato de Felipe II pintado por Sofonis Banguissola, en dos momentos, el primero en el 65 y luego modificado en el 73, cuando le cambia la posición de la mano derecha, que antes se dirigía al toisón, y en la izquierda le añade un rosario, porque en el año 73 Felipe II instaura la fiesta del rosario, para conmemorar la victoria de Lepanto. Y que saben, Sofonis Banguissola era dama de compañía de su esposa Isabel de Valois, pero una importante pintora de corte. Pues relacionamos este retrato con obra anónima, no sabemos quién la pinta, pues alguien cercano en el entorno de Sánchez Coello, que representa a Agustín Profit, el calabrés, que era portero de cámara del rey Felipe II, alcaide de la Casa de Campo, es decir, era el que se encargaba de suministrar la fruta y la verdura para el alcázar real, y donde pueden ver que los dos aparecen vestidos exactamente igual, con esa moda negra, esos trajes negros con los puños blancos, cuellos sencillos, pequeños gorros. Es una moda que impone Felipe II, ¿no? Una moda austera. Y realmente lo único que les diferencia es lo que llevan colgado al pecho. En el caso del rey, simplemente sujetado, sostenido por un pequeño cordón negro, es el toisón de oro, es el símbolo que hablamos de la monarquía. En el caso de Agustín Profit, una gran cadena de oro con un crucifijo por el cual sentía él una gran devoción, hasta el punto de que pidió ser enterrado con este crucifijo del cual nunca se separaba. Pero ven, son exactamente iguales, pero es el objeto el que nos da la clave, ¿no? Si no conociésemos la fisonomía de Felipe II y le quitásemos el toisón de oro, podría ser otro caballero más, ¿no? Pero en este caso el toisón nos da la clave. Enlazando con Felipe II, tenemos aquí un retrato de su hija Isabel Clara Eugenia, pintado por Pantoja de la Cruz hacia 1598-99, es decir, coincidiendo con la muerte de su padre, y donde lo más destacado, aparte de la moda del momento, un traje súper lujoso, es el gesto de su mano derecha, que sostiene un pequeño medallón donde vemos un retrato de su padre, Felipe II, parecido al retrato que acabo de mostrarles, y donde nos habla eso, ¿no?, de esa importancia de la dinastía, ¿no?, la continuidad dinástica. Isabel Clara Eugenia nos está diciendo que ella es descendiente de este rey, por eso ella tiene derechos sobre los Países Bajos. Saben que Felipe II en su testamento nombra a Isabel Clara Eugenia reina gobernadora de los Países Bajos, ¿no? Y así estará ostenta el gobierno de los Países Bajos hasta su muerte en 1633. Pues en este caso relacionamos esta pequeña miniatura o retrato en miniatura con una medalla de Felipe II parecida, ¿no? La importancia de esos pequeños retratos en miniatura como evocación de familiares ausentes o lejanos. Una medalla de Poggini de 1559 sería la obra más antigua de la exposición, como les decía, y que curiosamente, hoy hemos escogido esta medalla, podríamos haber escogido otra de Felipe II, pero me parece importante escoger esta, porque por el otro lado, he ido para abajo, perdón. Por el otro lado, por el reverso de esa medalla, aparece Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II y madre de Isabel Clara Eugenia, ¿no?, de la retratada. Por tanto, es una medalla en la cual aparecen sus padres, una medalla del año 1559 que conmemora el Tratado de Cateau-Cambrésis, por el cual se fija ese matrimonio entre Felipe e Isabel. Ven ahí el cuadro con la vitrina a su lado, con esa medalla, el Zurbarán al otro lado, y terminamos ya la exposición, entramos en el último ámbito y ya enseguida les dejo descansar con una de las obras más importantes de la exposición, con ese espléndido cuadro pintado por Jan Bruegel, el Viejo y algunos de sus discípulos, que es La vista y el olfato. Un cuadro que, por un lado, nos habla, en teoría es una alegoría de los sentidos, ¿no?, de la vista y del olfato, pero que lo tenemos aquí porque nos habla de esos grandes gabinetes de pinturas, ese interés por el coleccionismo, ¿no? Les he dicho que el último apartado de la exposición se titula precisamente así, ¿no?, el coleccionismo, y lo ilustramos con esta galería de pinturas de los archiduques, que posiblemente eran cuadros de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, que aparecen en el extremo inferior derecho, luego les pondré un detalle. Son cuadros que se pintan para ellos. En 1618 se hacen dos cuadros con dos alegorías, en los cuales intervienen Rubens y los mejores pintores de la época. Esos se perdieron posteriormente y 2 años después, hacia 1620, se hace una nueva serie
que en este caso ya no interviene Rubens, pero sí algunos de sus colaboradores, ¿no? Es interesante, no podemos detenernos mucho, pero las alegorías de los sentidos están personificadas por esas mujeres que aparecen en primer término y los objetos que aparecen junto a ellas, pero los cuadros que aparecen al fondo también están estrechamente relacionados con ellos, ¿no? En el caso del olfato, no me marca, y con esto está aquí al otro lado, no sé, como no lo veo en la pantalla. Este cuadro es Cristo en casa de Simón con María Magdalena secando sus cabellos, después de haberlos perfumado, la idea del olfato y el perfume, y, por ejemplo, en este caso es la curación del ciego, que vincularíamos con el sentido de la vista. Les muestro algún detalle del olfato, ¿no? Esa joven que está oliendo varias flores. En la mesa tiene pequeños tarritos con perfumes y esencias. Aparece una barrita de incienso que está quemando aquí, un brasero también con hierbas aromáticas, o un gato de algalia que huele fatal, y ante el cual reacciona el perro, que tiene un olfato especialmente desarrollado, ¿no? Y que reacciona ante ese mal olor. Y al otro lado el sentido de la vista, con varios instrumentos científicos, ese telescopio que aparece abajo, astrolabios y cosas curiosas, fíjense. Esto es una lupa y esto parece que es un espejo, por el tipo de marco y todo es un espejo. La joven se parece a esta, incluso lleva aquí una especie de broche que es el mismo, pero si se dan cuenta, la posición es diferente. Fíjense cómo tiene aquí la mano y aquí como la tiene como cogiendo el cuello, ¿no? Entonces hay quien ha dicho que es una pintura, yo creo que es un espejo, pero yo creo que juega con esa idea de la vista. Creo que a ustedes les pasará, a mí me pasa y nunca me veo en las fotos igual que me veo en el espejo de mi casa. Pues es igual, ¿no? Esa idea de que nosotros no tenemos la misma percepción de nosotros que tienen los demás. Entonces, yo creo que va un poquito en esa línea, ¿no? Es su imagen reflejada, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Un poquito en ese sentido, ¿no? Hemos dicho una galería de pinturas, pero también hay una colección magnífica de esculturas, ¿no? Reconocemos a una Venus, Hércules matando al centauro, el Laoconte y sus hijos, una Atenea Minerva, ¿no? O en el extremo inferior derecho, ese retrato de los archiduques Isabel, Clara Eugenia y Alberto. Esta es la misma que hemos visto en el retrato con el medallón de su padre, ¿no? O el detalle curioso también de estos monos con gafas, con anteojos que están contemplando un cuadro del Bosco. O los cuadros de vírgenes con guirnaldas, tipo Rubens, que tenemos varios en las salas del museo. Pues si este cuadro es de 1620... nos vamos 260, 270 años después, nos vamos a París, nos vamos a finales del siglo XIX, al estudio de un pintor español, Ignacio León y Escosura, que está trabajando en París, que pinta cuadros a la manera del siglo XVII, pero pinta y falsifica cuadros, es un personaje muy curioso, anticuario, falsificador, y que nos muestra aquí su interés por el arte en general. Él aparece al fondo, ahora les pongo un detalle, se autorretrata pintando a un personaje vestido pues, como los tercios de Flandes, ¿no? Pero nos muestra aquí su interés por las ricas colecciones que tiene de pintura de diferentes épocas, muebles, libros, de todo. Como digo, ahí lo ven ahí sentado ante el caballete, retratando a un señor con mostacho y una alabarda, ¿no? Pues eso, la pintura que nos puede evocar las lanzas o los personajes de las lanzas de Velázquez, ¿no? Donde vemos esos cuadros de un Greco, un tríptico italiano, una vista de Venecia de Canaletto, es decir, varios cuadros que sabemos que forman parte de su colección, ¿no? que vende un año después en Nueva York. O también fíjense en la pared de la derecha, es coleccionista de armas, ahí tienen esa panoplia de espadas con una armadura, varios arcabuces, que relacionamos en esos juegos visuales que establecemos en la exposición con este retrato del emperador Carlos V, pintado por Pantoja de la Cruz en el año 1605, pero que está copiando un retrato que había pintado años atrás Tiziano y que se quema en el año 1604 en el incendio del Palacio del Pardo, y que Pantoja copia, porque el rey le encarga hacer varias copias, Felipe III le encarga varias copias para diferentes lugares, esta la encarga para la Biblioteca del Escorial. Les he puesto un detalle de la firma, ¿no?
Joan Pantoja de la Cruz, traductor. Es un traductor, es un copista, es un intérprete del cuadro de Tiziano, pero que reproduce con fidelidad, ¿no? También nos interesaba jugar con esa idea. Hoy nosotros consideramos las copias como un carácter peyorativo, ¿no? Como algo secundario. Tenemos que pensar que en esa época tan válido era el original como la copia, ¿no? Se le daba el mismo valor porque realmente tenía la esencia del personaje, ¿no? Pues, en este caso, Carlos V, retratado por Tiziano, a través de los ojos de Pantoja, luciendo la armadura que llevó en la batalla de Milver, la misma que aparece en el retrato ecuestre que le hace Tiziano, ¿no? Esa armadura que pueden ver ustedes hoy día en la armería, ¿no? En el Palacio Real. Y que relacionamos con una armadura que tenemos en el museo. Tenemos una pequeña colección de armaduras de los siglos XVI, XVII, y que hemos vinculado en ese sentido, ¿no? Mostrando los objetos. Y tratando de reflexionar eso, ¿por qué no? ¿En qué momento un objeto de uso, es decir, una armadura utilizada para un combate, para una batalla, para un torneo, para una exhibición, se puede convertir en una obra de arte y formar parte de un museo, de una colección o de una exposición como en este caso? Pues por su antigüedad, por su belleza o por el gusto estético de su propietario, ¿no? Entonces, realmente esta es una armadura entera, de cuerpo entero, pero le hemos puesto simplemente la mitad, lo ven aquí, ¿no? En relación con el retrato, porque lo relacionamos con otro cuadro que estaría al lado, con este cuerpo de guardia de Teniers, de Abraham Teniers, es el hermano de David Teniers, que está copiando algunos de los cuadros que hace su hermano, y donde ven al fondo varios fumadores o bebedores al calor de la chimenea, donde ven varias armas colgadas de la pared, igual que hemos visto el bodegón de Victoria, ¿no? Colgado de esos clavos, y donde pueden ver una armadura o media armadura colocada sobre una percha, simplemente sobre un vástago, igual que la que tenemos nosotros en la exposición, ¿no? Jugando con ese juego visual. Y otro de los juegos que funcionan muy bien, ¿no? es este retrato de Carlos II de Carreño y Miranda. Saben que nosotros tenemos en la sala, normalmente he puesto en la sala 16A un retrato suyo, que en estos momentos, que ha estado formando parte de la exposición dedicada a Velázquez. En este caso nosotros tenemos varias versiones de este cuadro, ¿no? El que normalmente está en el museo, uno que está depositado en el Museo del Ejército en Toledo, y el que hoy está en la exposición en Lleida, que está depositado en el Museo Balaguer en Vilanova y la Geltrú, y donde vemos al rey Carlos II, retratado por Carreño y Miranda, su pintor de corte, el continuador el que sucede a Velázquez, en el espacio más emblemático del Alcázar de Madrid, en el llamado Salón de Espejos, así llamado por esos grandes espejos con marcos de bronce, con forma de águila, que daban nombre al salón, ¿no? Una iconografía, un espacio que Carreño y Miranda repiten muchísimos retratos. También ha estado en la exposición este retrato de Carreño II con el toisón de oro, bastante extraño, pero bueno. Y donde pueden ver que junto a esos espejos, o esos espejos de águilas, estaban colgados encima de unas mesas de piedras duras sobre leones, que son los que tenemos nosotros ahora en las salas del museo, en la galería central, ¿no? De la primera planta. El tablero es diferente porque los de estas mesas se perdieron, pero los leones son los mismos. Pero habéis hecho un guiño, un juego entre esos espejos que aparecen ahí y que reflejan la imagen del rey. No sé si llegan a ver aquí. Esta es la parte posterior de la cabeza del rey. Y estos son los cuadros que estarían donde estamos nosotros. Es decir, que no vemos, pero que se ven reflejados, ¿sabes eso? Con un gran espejo. En este caso no es de bronce, es de madera y vidrio. Los del Alcázar eran un águila con una sola cabeza. Esta es una águila bicéfala con dos cabezas, pero es de la misma época y podríamos relacionarlos. Tenemos dos espejos que habitualmente están en los almacenes. No sé si alguno de ustedes recordará, hace ya bastantes años, esos espejos colgaban junto a las meninas, en la sala 15, cuando estaba las meninas, cuando no estaba en la sala 12, cuando estaba en una sala lateral, ven ahí las meninas al fondo, pues aparecen aquí estos dos espejos. Por ahí está. No lo veo. Por ahí. Bueno, esos espejos de las águilas. Que además nos permite hacer ese juego, ¿no? De que cuando entramos en la sala, en el espejo vemos reflejada la imagen del rey, ¿no? Nos refleja la imagen igual que se refleja en la parte posterior.
En este caso, en Lleida los hemos colocado así porque no había otra posibilidad, en un ángulo de 90 grados. En la anterior sede, en Girona, los colocamos enfrentados, uno enfrente del otro, y lo que conseguíamos era esto, ¿no? Reflejar en el espejo exactamente el mismo cuadro que estábamos viendo. Y para terminar ya, bueno, ese cuadro también, este cuadro de Carreño y Miranda, podemos relacionarlo con un pequeño cuadrito de Vicente Poleró. Es digamos, una especie de pastiche, ¿no? Vicente Poleró hace este cuadro a finales del siglo XIX, en 1881, y en teoría representa la cámara de Felipe IV en el Real Sitio del Buen Retiro. Y lo que hace es, para ambientar el Buen Retiro, donde nos encontramos, este es Carlos II, vestido de negro, como hemos visto igual aquí, esta es su madre Mariana de Austria, vestida de monja, igual que los retratos que le pinta Carreño, pues para situar este cuadro o esta escena en el Buen Retiro, donde aparece un monje jerónimo, lo que ha hecho ha sido llenar esa habitación de cuadros de Velázquez. Igual que hoy nosotros utilizamos los cuadros de Velázquez para hablar de la historia del siglo XVII o de la época de Felipe IV, pues aquí lo mismo. Nos encontramos con cuadros que efectivamente estaban en el Buen Retiro, en el Salón de Reinos, como los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria, pero nos encontramos también los espejos de águilas que acabamos de ver, que estaban en el Alcázar. En el Alcázar también colgaban las meninas, o el Mercurio y Argos de Velázquez. Y, sin embargo, estos cuadros de cazadores que ven aquí, o este, ¿no? Este es el rey Felipe IV, este es su hermano el cardenal infante don Fernando, este es Baltasar Carlos, o estos cuadros de animales. Todos esos cuadros estaban en la Torre La Parada, otro edificio de la época, ¿no? Pero lo que hace es juntar todos esos cuadros velazqueños para recrearnos en la época del final del reinado de Felipe IV y el reinado de Carlos II, ¿no? Un cuadro bastante curioso. En fin, nunca estuvieron todos estos cuadros juntos como están aquí, pero no quedan mal. Y vamos a terminar ya con otro de esos juegos visuales. Nos quedan 3 cuadros y ya con eso terminamos. Este es un gran cuadro de Vicente López, pero que nunca ha estado expuesto en el museo. Ha formado parte de varias exposiciones temporales del retrato español itinerante, pero nunca ha estado en el museo. Es un retrato de Antonio Ugarte y su esposa María Antonia de Arrazábal. Antonio Ugarte era secretario del rey Fernando VII, miembro de su camarilla real, bastante malo, por cierto. No destacaba por sus virtudes ni por su buen comportamiento, pero bueno. Quien encarga este retrato al mejor pintor de la corte, a Vicente López, y donde lo vemos a él y a su mujer encantados de haberse conocido, sobre todo él, que con buen criterio coloca a su mujer sentada, ¿no? Si se pusiera de pie le sacaría más de una cabeza y cuarto. Él era bastante pequeñito, aunque fue profesor de baile en su juventud, un personaje muy curioso. Pero bueno, donde vemos a ella luciendo sus galas, ¿no? Un tocado de plumas en la cabeza, un rico collar de diamantes, un abanico en las manos. Y él lo mismo, lleva una banda, varias condecoraciones, una espada, y sobre la mesa ha dejado su bastón de mando y un bicornio, es decir, un sombrero que formaba parte de su uniforme de secretario del rey. Pues eso lo relacionamos con uno de los abanicos que tenemos en el museo, que tenemos una colección bastante buena de 8 abanicos. En este caso es un abanico, del siglo XVIII de nácar. En Girona tuvimos uno de marfil, pero como es muy delicado lo vamos cambiando. Y con otra cosa curiosa, con este sombrero, que es un bicornio, es el sombrero que llevaban los vigilantes del Museo del Prado, o los celadores del Museo del Prado, en la segunda mitad del siglo XIX. Iban con este gorro, con este bicornio, que los hacía o se encargaban a Justo López, un importante taller de la época, que era el sombrerero oficial de la Casa Real. Por lo tanto, no está comprado en cualquier sitio, ¿no? Era el proveedor de la Casa Real el que hacía los sombreros para los vigilantes del museo. Hemos conservado algunos de esos sombreros, de esos bicornios, y uno de ellos lo tenemos en la exposición, ¿no? Y establecemos ese juego visual, el retrato con el abanico y el sombrero. Igual que yo tenía un especial capricho, ¿no? por exponer este sombrero, porque me parecía curioso, y también porque era una forma de
de reflexionar o recordar la historia del museo, ¿no?, en el cual trabajo todos los días. Y en esa misma línea me parecía interesante mostrarles esto, mostrar que formase parte de la exposición esta escribanía de plata. Es una escribanía de plata que en el año 1847 compra José de Madrazo, director del Museo del Prado. La compra para su despacho, que estaba en la zona de Goya Baja, donde hoy están las salas de pintura medieval. Pide una escribanía, una mesa y 2 sillas. Las sillas y la mesa no se ha conservado, la escribanía sí. Además, una escribanía de plata que encarga a la fábrica más importante, al taller más importante de la época, que es la famosa Platería Martínez, que estaba muy cerquita de aquí, al comienzo de la calle Huerta, Moratín. De ahí les pongo un detalle de la parte posterior, el sello, la marca de la Platería Martínez. Pues bien, hemos conservado, es decir, es un objeto de uso cotidiano que el director usa en su trabajo diario, ¿no?, para redactar sus informes, sus papeles, pero lo hemos conservado como una pieza de nuestra colección de artes decorativas y que me ha parecido interesante vincular con este retrato de Alejandro Ferrán, me he pintado por Alejandro Ferrán, de un caballero que no sabemos quién es. Parece ser que es un músico. Aquí aparece una jaculatoria, pone 1844, bendito sea tu nombre, o sea, así. No sabemos quién es, alguien ha dicho que era el maestro Arrieta, el compositor de zarzuelas, no está claro, pero bueno, en cualquier caso me da igual. El caso es que la escribanía de plata que él ha utilizado para su trabajo, para componer esa partitura musical, es muy semejante a la nuestra. No nos enseña eso, ¿no?, cómo eran esas escribanías con 3 botes, uno para la tinta, otro para los pinceles o para las plumas o plumillas y otro para los polvos secantes, ¿no? Y termina la exposición, y ahora sí que sí, ya les dejo, con esta pareja de obras que vuelve a vincular una pintura con un objeto. A mí es un retrato que siempre me ha atraído mucho. Es un retrato de Joaquín Sorolla, pintado por su amigo José Jiménez Aranda en el año 1901. En ese momento los dos se conocen desde hace mucho tiempo. José Jiménez Aranda le cede a Sorolla su estudio cuando él se va a marchar, en el pasaje de la Alhambra, y en el año 1901 se hacen 2 retratos mutuos, ¿no? Sorolla pinta a Aranda y Aranda pinta a Sorolla, y este es el retrato que conservamos de Joaquín Sorolla, pintado por su amigo, donde lo hemos visto con una especie de casaca o de bata de tipo valenciano, donde tiene sus herramientas de trabajo, los pinceles, una paleta de tipo rectangular, que no es de las más habituales o de las que estamos acostumbrados de formato oval, pero que sabemos que se ha utilizado durante toda la historia y que vinculamos con otra paleta, que en este caso es la paleta de Eduardo Rosales. Saben que Eduardo Rosales es uno de los grandes pintores del siglo XIX, trágicamente fallecido con apenas 36 años. Y la tradición dice que esta es una de las paletas que él usaba y con la cual pintó su obra más importante, más conocida, que es el Testamento de Isabel la Católica. Doña Isabel la Católica dictando su testamento, un cuadro que tenemos expuesto en la sala 61B. Sabemos que es una obra real, auténtica, porque, si consigo mostrarles... Aquí lleva una pegatina, pone Testamentaría Rosales, y está firmado por los 3 albaceas testamentarios de Rosales. Él establece como albaceas testamentarios a 3 pintores amigos suyos, Francisco Sanz, Gabriel Maureta y Vicente Palmaroli, y los 3 firman esa etiqueta certificando que esa paleta es suya. ¿Y qué es esa paleta? Pues simplemente es un pedazo de madera donde los pintores disponen los colores. Pero queríamos reconocer cómo los artistas son capaces, simplemente con una combinación de colores, de crear obras tan maravillosas y tan interesantes como la que les he querido mostrar en esta exposición. Nada más y muchas gracias por su atención.